Es un placer darles la bienvenida a este evento que titulamos Subvenciones Inalcanzables, y hay una razón por la que la titulamos así, ya lo veremos juntos y juntas. Mientras esperamos quizás un minutito más que alguien más se conecte, permítanme indicarles que la sesión será enteramente en español, pero que para quien no hable español o para quien lo prefiera, está disponible un servicio de interpretación simultánea hacia el inglés, y para quien lo necesite deben seleccionar el idioma de su preferencia, que sería inglés en este caso, en la barra de herramientas que está localizada en la parte inferior de la pantalla Zoom. También aprovecho para animarles a silenciar sus micrófonos y usar el chat para compartir mensajes a este grupo o preguntas a las y los panelistas. Y de entrada ya algunos lo están haciendo, pero les animo también a que se presenten en el chat indicando su nombre, su organización, si aplica, y de dónde están conectándose hoy. Voy brevemente a repetir la información en inglés por si alguien no alcanzó a entender las instrucciones, muy brevemente, y ya empezamos. So good morning, afternoon or evening, everyone. Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidas. Un breve mensaje en inglés antes de empezar a los más participantes. Say that this session will be entirely in Spanish, but there is simultaneous interpretation to English. And so if you need it, you should set up the English interpretation channel, by clicking on the language icon that you see in the bottom part of your Zoom screen and choosing, of course, English. And then, of course, please make sure to stay muted throughout the session and to use the chat to write comments or questions for the panelists. And of course, you are most welcome to introduce yourself in the chat and telling us a bit about your name, your organization, where you are from. And now back to Spanish for the rest of the session. Bueno, yo creo que ya podemos empezar, y una vez más me complace darles la bienvenida. Yo también me presento de entrada, soy Clara Bosco, asesora senior en Civicus sobre el tema de recursos para la sociedad civil, y seré la moderadora de esta conversación. Estaremos escuchando 4 maravillosas y maravillosos panelistas que nos ayudarán a explorar las barreras y los costos que enfrentan activistas y grupos de base para obtener subvenciones y otros tipos de apoyo. Y sobre todo para reflexionar juntos sobre cómo este tipo de barreras afectan de forma personal y en el desempeño de su activismo y de sus misiones a estos grupos, a estos activistas y activistas de base. Conoceremos datos específicos sobre esta realidad en América Latina, que es un poco el tema del enfoque de esta sesión. Y también discutiremos qué es que deben y que pueden hacer para mejorar sus prácticas, los y las donantes, y para hacer que sus oportunidades de financiamiento y sus apoyos puedan ser más accesibles y más relevantes para grupos de base. Al finalizar las 4 intervenciones, habrá un espacio para vuestras preguntas y para comentarios. O sea que, como ya dije, pueden escribir sus preguntas en el chat desde ya, a partir de las primeras intervenciones, o esperar al final del panel y ya escribir vuestras preguntas en ese momento. Pero para que cuenten también habrá un espacio para vuestras preguntas. Bueno, empecemos de entrada conociendo a los panelistas de hoy y a las panelistas de hoy. Me da un gran gusto saludar y les dejaré que se presenten directamente uno por uno. Os voy a pedir que indiquen vuestro nombre, que os presentéis vuestra organización y el país de donde estáis. Voy a empezar por Dalia. Dalia, por favor, preséntate. Hola, yo soy Dalia de la Cerda. Estoy en Aguascalientes, México. Formo parte de una colectiva feminista que se llama Morras Gelmorras. Nosotras trabajamos el tema de la justicia reproductiva, el acceso al aborto en contextos de criminalización
y las nuevas narrativas en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Gracias, Dalia, y bienvenida. Inés. Hola a todos y todas. Yo soy Inés Pousadela y les hablo desde Montevideo, Uruguay, y soy especialista senior de investigación de cívicos. Gracias, Inés. Juan Carlos. Hola, muy buenos días o tardes, según desde donde estén conectados o conectadas. Y soy Juan Carlos Lozano, hago parte del equipo de Impactia. Somos una startup que utiliza tecnologías, datos, con el objetivo de poder democratizar y profundizar el acceso a la financiación de desarrollo. Y estoy muy contento de estar acá, tan bien acompañado además por estas expertas de esta temática que vamos a conversar, pero sobre todo que ojalá tenga eco, porque necesitamos que este mensaje llegue a muchos tomadores de decisiones. Muchísimas gracias, Juan. Y Thais, también, por favor, preséntate. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Thais, yo les hablo desde una ciudad muy pequeñita al norte de Madrid, en España, se llama Soria, y soy la coordinadora del Fondo Solidaridad Cívicos. Gracias. Muchas gracias, Thais. Entonces ya empezamos con el panel y me gustaría empezar por Dalia. Y Dalia, durante tu participación en la campaña Revolución Solidaria para el Activismo, te has enfocado muchísimo en este tema, ¿no? Sobre barreras para acceder a subvenciones para grupos de base. Y bueno, para quien no esté enterado, la Revolución Solidaria para el Activismo es una campaña, una iniciativa liderada por activistas de base y co-creada junto a cívicos, que ya lleva más de un año y que pide una transformación radical en las relaciones y en los sistemas entre activistas, entidades donantes y otros aliados de grupos de base. Y de hecho, como parte de esta iniciativa, Dalia, tú estuviste organizando espacios con otros grupos de base en México en particular, para compartir y analizar realidades de diversos grupos en México, y hasta creaste una serie de memes sobre este tema que resonaron muchísimo con otros activistas a nivel global. Y nada, me gustaría preguntarte que nos cuentes, por favor, pensando en tu experiencia directa y quizás también tomando en cuenta lo que escuchaste de otros grupos de base en estos espacios que organizaste, ¿cuáles son las dificultades y los problemas que habéis experimentado accediendo a subvenciones y apoyos? Te paso la palabra. Gracias. Hola, gracias. Primero que nada me gustaría hablar un poco de cómo fue el proceso para recopilar esta información. Bueno, la información que recopilé sobre cuáles son las problemáticas que tenemos los grupos de base en México para acceder a financiamiento. Y fue que, como bien dijo Clara, hice algunas mesas de diálogo junto con otras activistas. Yo me enfoqué en activistas mujeres de pues corte feminista o que trabajan en el movimiento feminista, porque me era más fácil acceder a ellas por pues el trabajo que yo realizo. Nosotras en Morras y el Morras estamos trabajando desde hace ya muchos años con un fondo que se llama Semillas, entonces a través de Semillas pues tenemos contacto con muchas otras organizaciones. Pero en este caso específico hicimos convocatoria, o sea, hicimos como una convocatoria abierta de todas las que se quisieran sumar. A partir de ahí hicimos una selección porque eran muchísimas las que se querían sumar. No recuerdo bien la cifra, pero eran unas 50 las que querían participar en los diálogos. Yo no tenía ni tiempo ni como la infraestructura para poder hablar con tantas ni vaciar tanta información, entonces seleccionamos estratégicamente algunas. Perdón por mi perrito, pero es que lo saqué para que no estuviera aquí encima de mí porque es un cachorrito y está ahí ladrándome. Pero bueno, la situación fue que las escogimos geográficamente. Mis compañeras de Morras y Morras me ayudaron porque México es un país muy grande. Son 31 estados y lo que es la Ciudad de México, que antes se conoce como Distrito Federal. Entonces tratamos de escoger organizaciones que trabajaran en el norte, en el centro, en el sur y que hubiera tanto de ciudades grandes como es Ciudad de México,
como de ciudades pequeñas como nosotras, y de distintos tipos de activismo feminista, no solamente que trabajaran por los derechos sexuales y reproductivos, sino que se enfocaran a otros temas como la diversidad funcional y pues sí, los derechos sexuales, reproductivos, la comunidad LGBT plus y pues nada, nos reunimos, hablamos en varias ocasiones, inicialmente de forma grupal y después algunas entrevistas particulares con cada una de ellas, de las organizaciones, y encontré que tenemos las mismas dificultades, a pesar de que había organizaciones que trabajan el tema del feminicidio, que trabajan el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, que trabajan con migrantes, con mujeres y personas desaparecidas, teníamos el mismo tipo de problemáticas, no solamente en materia de seguridad, que muchas hemos recibido amenazas por el ejercicio de nuestro trabajo, sino también para el momento de pues encontrar financiamiento, ¿no? ¿Y cuáles eran estas principales problemáticas? Una que encontramos es que hay pocos fondos que den donativos multianuales. Esto quiere decir que te dan un donativo para 1 año y medio o para 1 año de trabajo y tienes que volver a hacer todo el proceso de selección. Entonces, cada año o cada año y medio hay que estar con uno o con varios fondos haciendo procesos de selección. Entonces, cada año y medio estamos en incertidumbre, ¿no? Nosotras en este momento en Morras Gelmorras tenemos financiamiento para 1 año, pero acabándose ese año, nosotras no sabemos si nos van a volver a financiar o no, porque no tenemos, al menos con el fondo más grande, o sea, con el que nos da más recursos, multianual. Sí tenemos con otros fondos multianuales, pero son donativos pequeños. Lo otro es que hay pocos fondos que dan para apoyo en general, o sea, dan para apoyo para proyectos específicos. Entonces, hay colectivas que ya tienen un trabajo recorrido, por ejemplo, en el tema de búsqueda de personas, que en México es un tema sensible, porque pues la guerra contra el narcotráfico ha dejado miles de personas desaparecidas, ¿no? Entonces hay miles de madres y padres que se convierten en activistas, se les llama buscadoras y que junto con organizaciones civiles se dedican a hacer búsquedas de personas desaparecidas, no solo de formas tradicionales como pegando carteles y difundiendo la información y presionando autoridades, sino que yendo directamente a predios baldíos o a zonas despobladas a buscar fosas clandestinas, ¿no? Entonces, este tipo de organizaciones pues no trabaja sobre proyecto, trabaja ya sobre pues estrategias concretas que les han funcionado, que sobre todo es la búsqueda en predios baldíos donde han encontrado una infinidad de fosas clandestinas, ¿no? Entonces ellas lo que necesitan son donativos para apoyo en general, que las ayuden a encontrar, que las ayude a poder comprar equipamiento para poder realizar sus labores de búsqueda. Y lo que tienen que hacer es cada año, año y medio, en muchos fondos meter proyectos, proyecto tras proyecto tras proyecto para que les den financiamiento, ¿no? Porque son pocas las los fondos que te dan para apoyo en general, o bien no lo plantean así, si te dicen que tienes que postularte y meter un proyecto, aunque sea el mismo proyecto que vienes trabajando desde años, que es lo que nosotras hacemos. O sea, nosotras no metemos proyectos nuevos en este momento, sino que metemos el mismo trabajo que ya estamos realizando, pero se tiene que meter como proyecto. Entonces eso nos da la sensación de que tenemos que cavar un hoyo para tapar otro. Entonces que tenemos que estar siempre como que cavando para tapar otros huecos o presentando proyectos y proyectos y proyectos para cubrir las necesidades básicas de la organización. Porque cuando ya te conformas que ya hay un equipo de trabajo, empieza a haber muchas dificultades, por ejemplo, para obtener otros empleos, ¿no? A la mayoría de nosotras ya no nos contratan en el sector público ni en el privado. En el público porque pues les hemos dado la batalla, los hemos exhibido de que son negligentes, y en el privado porque pues no quieren personas con nuestro perfil, ¿no? Y es lo que me había sucedido a mí, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, que yo estuve buscando trabajo un tiempo y me decían pues que no, porque no querían a alguien con mi perfil, ¿no? Igual le sucedía a mis compañeras, ¿no? Tengo compañeras que tienen, en Morras que tienen una formación académica
muy buena y no consiguen trabajo en otros lados por lo mismo que ya están como quemadas de que trabajan en el activismo. Y sucede con un montón de compañeras que además no tienen tiempo. Si estás buscando a tu hija o hijo desaparecido y te estás yendo a buscar a fosas clandestinas, difícilmente tienes el tiempo, la cabeza y las ganas de trabajar. Entonces, pues las subvenciones ayudan a que puedas establecer no solamente un salario, sino que puedas tener acceso a servicios, puedas pagar servicios médicos o que puedas también comprar lo que necesitas para trabajar. Otra cosa que observamos son que nos echan a competir a todas las organizaciones civiles como si todas tuviéramos la misma infraestructura y la misma capacidad. O sea, nosotras en la última que competimos contra 2 organizaciones que son internacionales. O sea, nosotras somos 3 en este momento, en Morras y el Morras, porque pues una de nuestras compañeras se fue a vivir a Canadá y nos dijo que ella ya no podía, o sea, que ella con su trabajo allá ya no podía, y otra de nuestras compañeras le dio prioridad a su carrera profesional y le ha ido bastante bien, pero nos quedamos solamente 3. Nosotras somos nuestra propia administradora, nuestra propia contadora, nuestra propio personal de limpieza, o sea, hacemos todo, nosotras acompañamos abortos, damos talleres, hacemos gestión de recursos y competimos contra organizaciones internacionales o que tienen 20 personas en el equipo, que tienen una persona o un departamento exclusivo para la procuración de fondos, ¿no? Entonces, estábamos al final compitiendo en la última fase 10 organizaciones y 3 de ellas eran, pues, esos monstruos enormes, ¿no? Que ya son internacionales y nosotras decíamos, nosotras somos 3 y siempre con ansiedad porque somos nuestra propia memera, nosotras hacemos los memes, nosotras somos las que manejamos redes sociales, acompañamos abortos todo el día y además hacemos labores de administración, de que mandarle a los fondos los reportes, de que mandarle al contador las facturas, de que generar facturas, pero además tenemos que buscar procurar fondos, ¿no? Entonces, pues casi todos los fondos hacen esto que ponen a las organizaciones muy pequeñas a competir con unas muy grandes y que tienes un montón de desventajas, no solamente en la cantidad de personas que trabajan, sino en la experiencia. Es difícil adquirir experiencia de cómo redactar un proyecto, de teoría del cambio, de cómo presentar propuestas atractivas, de cómo redactarlas, hasta incluso de redactar que sea, pues, la estructura, ¿no? De que sea como el plantear el problema y luego proponer en verbos, cómo lo vas a solucionar, es muy complicado. Y, por ejemplo, pues, a nosotras nos gustaría que hubiera más fondos que apostaran como, fondos para organizaciones que están empezando, que lo que necesitan es fortalecimiento, que necesitan que les, den asesorías en cómo redactar proyectos, en teoría del cambio, en incidencia política, en cómo redactar proyectos, en cómo redactar informes, pero también, para organizaciones ya de tamaño medio como nosotras, que lo que ya necesitamos son apoyos de, pues, a largo plazo, no estar con la incertidumbre cada año y medio. También necesitamos que sean de apoyo general y que en otro estén las organizaciones ya grandes, ¿no? Que también necesitarían, por ejemplo, de apoyo general y también multianuales, pero que no nos pongan a competir a todas contra todas. Y también otra cosa importante es que, por ejemplo, como esta, además de la desigualdad de condiciones en las que nos ponen a competir, es que muchos fondos piden cosas que son más de forma que de fondo. O sea, las solicitudes de aplicación son larguísimas, son 50 preguntas, pero si 50, que esas preguntas se repiten, se podrían reducir en 10. Te piden un montón de requisitos burocráticos, que estés constituido legalmente, que tengas una cuenta bancaria. En muchos países, como en México, con las reformas fiscales es muy complicado tener una cuenta bancaria a nombre de la organización civil porque ha habido temas ahí de escándalos de lavado de dinero y las entidades financieras se ponen muy estrictas a la hora de que te den una cuenta bancaria, tenemos que presentar informes en un portal de antilavado de dinero, nos están fiscalizando, o sea, ya de por sí tenemos que lidiar con nuestros gobiernos que nos ponen un montón de trabas para acceder a recursos de financiamiento como para que haya un montón de fondos
que también te ponen un montón de requisitos, ¿no? Desde figuras legales específicas que a veces no son necesarias, que se pueden buscar otras formas, hasta solicitudes larguísimas, imposibles de llegar, que si no tienes la infraestructura adecuada de internet, va a ser imposible de contestar un formulario de 50 preguntas, preguntas repetitivas, preguntas que son como para que contesten organizaciones que ya son expertas. Y ya cuando logras acceder al financiamiento, pues los informes, que muchas veces también son súper burocráticos, súper largos, súper innecesarios, que no les sirven a ellos como fondo para enseñarle a la sociedad lo que se está haciendo, pero que únicamente nos desgastan emocionalmente, ¿no? Tener que presentar informes de 20 cuartillas, de 30 cuartillas, además del trabajo que ya realizamos. Tenemos un fondo donde son 4 preguntas las que nos hacen y nosotras tenemos la libertad de en esas 4 preguntas entregar como nosotras queramos, o sea, responder en video, en podcast, con memes, en infografías, esas 4 preguntas con evidencias, o sea, incorporamos las evidencias. Entonces, eso nos da la posibilidad de poder poner videos de los talleres que damos, infografías y un montón de cosas, y al fondo le sirve porque eso también lo puede enseñar a sus donantes que el fondo tiene o a la sociedad en general de que vean el trabajo concreto que está haciendo. Pero un informe escrito de 50 cuartillas que únicamente es para uso interno del fondo, que nadie va a ver, que nadie va a leer y que a nosotros nos desgasta y nos da trabajo adicional, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces no sé cuánto tiempo me quede. Poquito. Ya un minuto. Entonces, pues sería básicamente como las dificultades generales que he encontrado como a grandes rasgos y que resultó que una decíamos una cosa y resultaba que todas, es que los informes que tienes que presentar y todas, sí, los informes son súper tediosos. O las aplicaciones de 50, sí, las aplicaciones de 50 palabras. O que seas donataria autorizada, ¿no? Sí, las citas en el SADA 2 años, ¿no? Y te piden ser donataria autorizada. Por la pandemia no hay citas en el sistema de administración tributaria, entonces cualquier cosa que te pidan de ahí ya se retuvo el fondo porque no hay citas. Entonces es algo que es generalizado y que cuando empezamos a sacar los memes, nos dimos cuenta que un montón de organizaciones civiles de todo el mundo se sentían identificadas. Entonces, pues quiere decir que nos pasa a todas, a todos y a todos. Y pues nada, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Ahí están los memes. Gracias. Pues sí, ya te animaría, si no te importa, pues a comentarlo rápido porque de hecho, ¿no? Tuvieron muchísima resonancia en redes sociales y hasta ahora mientras presentabas, no sé si te fijaste en el chat, ya veo más gente que escribe, ¿no? Que lo que te pasa a ti, lo que escuchaste de tus experiencias, pues resuena muchísimo. O sea, no sé si quieres hablar rápidamente de los Ok. ya los presentamos. Sí, rápido. Bueno, este es el clásico mame de cuando quieres algo y lo vas a agarrar, pero algo te detiene, ¿no? Y es yo, el financiamiento y los requisitos agarrándote. Y al final pues, los requisitos nos impiden de que podamos acceder a estos financiamientos, aunque hagamos un trabajo increíble. Yo conozco organizaciones que hacen un trabajo increíble, pero que no cumplen con los requisitos burocráticos y entonces no acceden al financiamiento. Y el siguiente, ¿no? Decía. Y luego es solicitud para financiamiento difíciles con un montón de preguntas, lenguaje complejo, los donantes para allá. En cambio, irse solicitudes para financiamiento accesible, fáciles de completar, no, eso lo ignoran, se van por el camino más difícil, que es las solicitudes imposibles, que hasta para ellas, ellas, ha de ser súper complicado leer. Solicitudes con 50 preguntas, ¿no? Y bueno, los requisitos, ahí estamos compitiendo las organizaciones pequeñas, vestidas de rosita, de todas chiquitas, contra las organizaciones grandes, ¿no? De que tienen, o sea, que de hecho son internacionales, por ejemplo, aquí en México y que tienen como planta aquí en México, pero que pues tienen en todos los países y nosotras que somos 3 compitiendo contra ellas. Que como quiera les ganamos, ¿verdad? Pero no es justo. Y esto es el CHEMS que le da ansiedad y así estamos nosotras todo el tiempo, ¿no?
Las organizaciones grandes están como el perrito musculoso de que tenemos un departamento de administración y procuración de fondos, nos resulta muy fácil llenar esta solicitud de subvención. Y las organizaciones pequeñas estamos de soy mi propia administradora y procuradora de fondos, también acompaño víctimas de violencia, hago cabildo de incidencia, manejo nuestras redes sociales y la colectiva. Esta solicitud tan larga y tediosa representa más carga de laboral, ya me dio ansiedad. Estamos así de nada más de ver yo las solicitudes, digo, no, ya me dio ansiedad. En cambio, las otras organizaciones, pues lo único que tienen que hacer es procurar fondos, bueno, en esa área, ¿no? Y siguiente. Ya son todas. Los donantes que tampoco apoyan como a la sostenibilidad de las organizaciones y siempre ofrecen recursos para proyectos específicos, ¿no? Entonces, los gastos de mi organización, que luz, que agua, que servicios médicos, que salud mental, que comprar lo que se necesita para poder hacer el trabajo, y nosotras presentando proyectos nuevos para sostener los gastos corrientes de la colectiva, o sea, que los salarios, que el internet, que la luz, que el agua, que los servicios médicos, que el psicólogo, porque casi todas las activistas que conozco tenemos que tener atención médica de salud mental porque pues, llega el momento en que nos desgasta muchísimo emocionalmente, ¿no? Y siguiente. Y luego, era esa de cómo pueden los donantes hacer financiamientos más accesibles a organizaciones y colectivos de base. Publicar convocatorias para financiamiento de proyectos en los que se pone a competir organizaciones grandes, pequeñas y medianas. Eso no está bien. ¿Qué pueden hacer? Bueno, dar acompañamiento a grupos de base para que se fortalezcan y crezcan, lanzar convocatorias para contextos específicos y que se enfoquen en las necesidades de los activistas. Porque también esto sucede mucho, que por ejemplo sacan convocatorias para hablar de aborto en lugares donde ya es legal. Entonces no tiene ningún sentido, no tienen que sacar convocatorias específicas para contextos específicos y esto solo se logra escuchando a las y las activistas, que son las que están haciendo el trabajo en esos contextos. Y ahora sí ya sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti. Parece muy pues destacar, ¿no? Que prácticamente todo lo que acaba de muy concreta, bien resuena bastante con escuchando en Civicus desde varios de la región, de otras partes del mundo. Por esto me gustaría ahora a mi compañero exponga datos y sobre las barreras de acceso a recursos que enfrenta el sector en América Latina, en especial los grupos de base. Bueno, Inés lleva muchos años investigando en la región y recientemente ha participado en algunos análisis específicos sobre el tema de acceso a recursos que como Cívicos hemos estado desarrollando junto a la empresa social Impactia, la que representa a Juan. Y nada, dentro de esta línea de investigación acabamos de finalizar un informe dedicado específicamente al tema de barreras y costos de transacción en el acceso a subvenciones, sobre todo mediante procesos de convocatorias. Lamentablemente el informe no estaba listo hoy, si no os hubiéramos compartido con gusto el enlace, pero se publicará esta misma semana. Y entonces, bueno, mientras tanto hoy escucharéis una primicia de los datos y de los hallazgos, pero os estaremos enviando por correo el enlace en cuanto esté listo. Y nada, Inés, te paso la palabra para que nos cuentes por favor un poco lo que surgió de esta investigación. Muchas gracias, Clara. Y bueno, qué bueno venir a continuación de Dalia porque la verdad que nuestros datos corroboran básicamente una por una todas sus observaciones. Es bueno ver que por diferentes vías estamos observando los mismos fenómenos, ¿no? De verdad estamos captando algo que está ocurriendo y que está teniendo fuertes impactos sobre la sociedad civil de la región, ¿no? Con consecuencias brutales, porque por la importancia vital que tiene el trabajo de tantas organizaciones que están quedando excluidas de este sistema de reparto, que es, vamos a ver lo que nos dice la investigación, que es no solamente ineficiente, sino también terriblemente inequitativo, ¿no?
Bueno, esta investigación que les estamos presentando y que van a poder leer en nada más que un par de días, es el resultado de la segunda fase de nuestra colaboración entre Civicus e Impactia, que es una investigación que busca indagar sobre las condiciones en que se financia la sociedad civil de América Latina. En la primera fase, que terminó en 2019 y los resultados, algunos de los resultados se los pueden ver en pantalla, lo que hicimos fue analizar la base de datos de Impactia, que incluye miles de convocatorias y oportunidades de acceso a financiamiento que están abiertas a organizaciones y activistas de la sociedad civil, pero no solamente a organizaciones y activistas de la sociedad civil, sino también a otras entidades privadas, intergubernamentales que promueven el desarrollo en América Latina. Los hallazgos que voy a resumir muy brevemente, básicamente tres hallazgos de esa primera parte de la investigación, que corroboraron, de nuevo, teníamos ideas, sabíamos algunas cosas, la literatura un poco sobre el tema muy dispersa, nos decía algunas cosas que no teníamos totalmente la certeza de que fueran así, pero terminamos corroborando esas tendencias. En primer lugar, observamos la muy limitada oferta de recursos que son exclusivos para la sociedad civil, ¿no? Es decir, que en la sociedad civil, para los cuales la sociedad civil no tiene que competir con otros actores. Aún más limitada cuando se considera específicamente a la sociedad civil de América Latina, ¿no? Eso significa básicamente que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil de América Latina, tienen que competir en condiciones desiguales con organizaciones de la sociedad civil de otras regiones y peor aún con actores privados e intergubernamentales, que suelen estar mucho mejor preparados para satisfacer los requisitos, ¿no? Y este nivel de competencia es obviamente mucho más difícil de enfrentar para las organizaciones locales, pequeñas, de base, nuevas, ¿no? Recientemente formadas, sin personería jurídica, etc. Esta distinción interna a la sociedad civil está presente a lo largo de todo el trabajo, porque básicamente cada uno de los hallazgos los tenemos que evaluar en forma diferencial para diferentes tipos de organizaciones, y es lo que hacemos. En segundo lugar, entonces, lo que encontramos en esa primera aproximación fue que los recursos ofrecidos en general no pueden ser utilizados para cubrir gastos operativos ni de fortalecimiento organizacional, como nos decía Dalia recién, que la mayor parte del financiamiento que es accesible a las organizaciones de la sociedad civil es para implementar proyectos o prestar servicios, ¿no? Servicios de salud, de educación, servicios en los que la sociedad civil tampoco es el único actor que los puede prestar, o sea, son servicios que también puede prestar el Estado, que también puede prestar el sector privado, y no son las tareas en las que la sociedad civil es absolutamente insustituible. Para esas tareas, en general, hay muy poco financiamiento. Esto es el fenómeno que conocemos como proyectización de la ayuda, del financiamiento, y que estaría empujando a muchas organizaciones a trabajar perdón, en áreas que son menos afines a su misión original, pero para las cuales hay más fondos. Es decir, alejando a las organizaciones de sus roles más importantes. Y el tercer hallazgo de esta primera fase de la investigación refería a la concentración de los recursos disponibles, ¿no? Que en parte parece ser resultado de las preferencias de muchos donantes por reducir sus costos administrativos, minimizar riesgos y simplemente asignar pocos fondos grandes en manos de intermediarios externos, que pueden ser organizaciones de la sociedad civil internacionales, organismos intergubernamentales, que manejan enormes proyectos, coordinan proveedores secundarios, en vez de distribuir apoyos pequeños a las organizaciones que los necesitan. Eso fue, bueno, básicamente ese resumen de la primera fase de la investigación. La segunda fase de la investigación nos desplaza un poco desde el lado de la oferta, del análisis de la oferta de los recursos, al análisis de la demanda, ¿no? Entonces, mientras que en la primera fase analizábamos la base de datos de oportunidades de Impactia, o sea, literalmente la oferta, en la segunda fase nos basamos sobre todo en una encuesta administrada a organizaciones de la sociedad civil de la región para conocer su percepción de las barreras que dificultan la búsqueda y la obtención de financiamiento. Hicimos una primera aproximación a un análisis de los
costos en que las organizaciones incurren para obtener recursos, ¿no? Con la idea de que obtener recursos es una tarea intensiva en recursos, que para conseguir recursos se necesitan recursos y que eso genera círculos viciosos, ¿no? Bueno, esta encuesta que hicimos recogió más de 400 respuestas de 19 países de la región y de un muy amplio rango de organizaciones de la sociedad civil, aunque con una sobrerepresentación, ¿no?, de Colombia, México, Argentina, Ecuador y República Dominicana, en ese orden, seguramente a causa del rol, ¿no?, desempeñado por los socios que participamos de esta investigación, Impactia, y 4 redes nacionales de sociedad civil, ¿no?, de RACI de Argentina, la Confederación Colombiana de ONG, Alianza ONG de República Dominicana y Grupo Faro de Ecuador. Creo que no me olvido de nadie. También quisimos entender un poco la visión desde el otro lado, entonces consultamos a una serie de donantes para interrogarles acerca de sus razones, ¿no?, las razones de sus requisitos. También quisimos identificar las ineficiencias del sistema en su conjunto, entonces utilizamos estas consultas con los donantes para también estimar los costos en que incurren no solamente las organizaciones de la sociedad civil que buscan recursos, sino también los donantes que lo ofrecen, ¿no? Porque queríamos saber cuánto le cuesta al ecosistema finalmente un subsidio, cuánto le cuesta al ecosistema, sumando los costos que le insume a todas las organizaciones que intentaron conseguir ese subsidio y al donante que tiene que procesar todas esas solicitudes y que tiene que difundir la oferta y que tiene que evaluar y que tiene que hacer un seguimiento. Entonces a veces lo que veíamos es un poco lo que decía Dalia recién, de que si rellenar esos formularios es difícil para las organizaciones, también interpretarlos, analizarlos y evaluarlos es difícil para los donantes. Bueno, los hallazgos de esta investigación tienen algo para decir tanto sobre las ineficiencias como sobre las inequidades del sistema, ¿no? No les voy a cargar de datos y de gráficos, todo esto ustedes lo van a encontrar en el informe, aparecen graficadas las respuestas que recibimos en relación con los requisitos más difíciles de cumplir, los tiempos de trabajo que insume cada fase del proceso, ¿no? Tiempo de trabajo que podría monetizarse, podría traducirse en dinero, ¿no? Pero bueno, los principales hallazgos que recogemos a partir del análisis de todos estos datos son los que les voy a resumir ahora. Entonces, primero encontramos que la búsqueda de financiamiento insume enorme cantidad de recursos a todas las organizaciones de la sociedad civil, a las grandes y a las pequeñas. La diferencia son las tasas de éxito, que varían enormemente según el tipo de organizaciones, ¿no? Porque para las más grandes, con mayores recursos, con larga trayectoria, tiene sentido la inversión. La inversión que hacen en la búsqueda de recursos suele tener una alta tasa de retorno. Mientras que para las pequeñas, para las jóvenes, informales, locales, de base, termina siendo una carga inútil porque suele tener un retorno cercano a cero. O sea, básicamente no consiguen el financiamiento que están buscando. Las organizaciones más necesitadas de financiamiento son las que están en peores condiciones para hacer la inversión que se requiere para conseguir el financiamiento. ¿Por qué? ¿Cuáles son las barreras que identificaron estas organizaciones? Falta de personal capacitado, especializado en la búsqueda de fondos, la necesidad de utilizar trabajo voluntario, que les impide presentar una cantidad suficiente de propuestas, es decir, básicamente no consiguen casi ningún financiamiento. Las más grandes se tienden a postular a una gran cantidad de oportunidades y su tasa de éxito es tanto más alta cuanto más importante es el tamaño de la organización, medido en personal, medido en presupuesto. Entonces, bueno, como decíamos, las organizaciones se enfrentan a obstáculos muy diferentes en función de su tamaño, antigüedad, estatus legal, etc. Una cosa interesante que encontramos es que los requisitos que las organizaciones más chicas o más débiles tienen más dificultades para satisfacer, no necesariamente son los que las donantes consideran más importantes. Y ahí hay una serie de malos entendidos también en torno de las expectativas de los donantes, ¿no? Que muchas veces que tienen una razón de ser estos malentendidos. ¿Por qué? Porque estas motivaciones, estas expectativas suelen ser percibidas como opacas por las organizaciones. Las organizaciones no entienden por qué los donantes están pidiendo lo que le están pidiendo.
finalmente encontramos que en el proceso de asignación de recursos, también los donantes se enfrentan costos significativos, ¿no? Y que estos costos parece variar, no tenemos tampoco suficiente cantidad de datos como para identificar correlaciones que sean del todo fiables, pero pareciera que la magnitud de estos costos varía según el tipo de donante, ¿no? Según si el donante es público o privado, según el tipo de convocatoria, si es abierta o cerrada, por la cantidad de respuestas que reciben. Pero por efecto de estos costos, que son bastante altos, encontramos que hay algunas formas de distribución de recursos que cuestan más de lo que valen, que hay subsidios que finalmente terminan costando más que lo que se está repartiendo a las organizaciones. O sea, los costos que les generan al ecosistema son absurdos, ¿no? Muchas convocatorias que son abiertas y amplias generan altísimos costos tanto a la sociedad civil como a los donantes. Y se están perdiendo una enorme cantidad de recursos que podrían ser utilizados para financiar el trabajo de la sociedad civil. Entonces, última conclusión, ¿cuáles son las implicancias de esto? O sea, ¿qué consecuencias tiene esto? Primero, encontramos, bueno, vamos a resumirlo, digamos, en tres grandes implicancias. Una, un círculo vicioso, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil que no tienen los recursos mínimos para encarar la búsqueda de oportunidades y postularse a convocatorias, no acceden a los recursos que les permitirían garantizar su sostenibilidad y potenciar su impacto, ¿no? Como no logran conseguir recursos y no tienen un historial de proyectos implementados, disminuyen sus posibilidades futuras de acceder a recursos. Y ese es un círculo vicioso. Segunda implicancia, desconfianza y desánimo, ¿no? Los que abandonan el intento. ¿Por qué? Por la percibida opacidad de los requisitos, las motivaciones, los procesos de los donantes, que desalientan a muchas organizaciones a participar de las convocatorias. Tuvimos muchas respuestas de organizaciones pequeñas, locales, de base, que dijeron que no presentan propuestas a convocatorias, que prefieren en cambio dedicar el tiempo y el esfuerzo a financiarse autónomamente vendiendo bienes y servicios, que eso les va a dar un retorno pequeño pero seguro. Lo otro ya saben que no lo van a conseguir. O sea, para este segmento de organizaciones de la sociedad civil, el sistema de apoyo de la cooperación internacional se ha tornado totalmente irrelevante. O sea, para ellas no existe, están afuera. Y por último, ¿no? La última implicancia tiene que ver con el despilfarro, ¿no? Con los altísimos costos de transacción de este sistema de financiamiento nos muestran que el uso de los recursos es totalmente improductivo cuando estos recursos podrían ser utilizados, si fueran distribuidos de manera más eficiente, para potenciar el impacto de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, esto que nos dice que el sistema de financiamiento tiene que ser repensado desde una lógica que atienda tanto a la equidad como a la sostenibilidad. Y los voy a dejar con el suspenso para pasarle la posta a otro colega que nos va a dar una serie de recomendaciones que esperemos nos permitan empezar a repensar la lógica del sistema en esa dirección. Gracias. Muchísimas gracias, Inés, para la exposición tan clara. No cabe duda que es urgente replantearse el sistema de subvenciones desde esta lógica, ¿no?, de equidad y de sostenibilidad. Necesito pedir que hagamos una pausa de 10 minutos para dar un poco de descanso a quien nos está haciendo la interpretación hacia el inglés. O sea que os pediría de ser diligentes y de volver a sumarse en 10 minutos exactos para retomar la sesión. O sea que a las casi hay media, ¿no? Hay 28, si estamos todos más o menos en la misma, sí, en la misma hora. Y nada, muchísimas gracias y hasta pronto.
Bueno, ya en un minuto volvemos a empezar en cuanto a los intérpretes regresen, o sea que si me están escuchando ya por favor regresen ustedes también, que ya dentro de poco volvemos a empezar. Ahora Juan, te veo que ya has vuelto. Bueno, ¿hay manera de saber si ya podemos empezar, si los intérpretes ya han vuelto? Voy a preguntar a Chaco. Gracias. Chaco, ¿has vuelto? ¿Qué pasa, Yesenia? ¿Se puede volver a empezar? Acaba de confirmar que sí, ya estamos. Perfecto. Pues bienvenidos otra vez y gracias por la paciencia. Es muy necesario dar un poco de descanso a los intérpretes. Os imaginaréis lo difícil que es interpretar seguido conversaciones así. Habíamos quedado en pasar ahora desde una parte, ¿no?, de compartir realidades y datos y análisis de las realidades, de lo que es, en movernos un poco hacia lo que podrían ser recomendaciones. Y nada, entonces considerando el panorama presentado por Dalia primero y luego por Inés, me gustaría ahora darle la palabra a Juan y preguntarte, Juan, desde tu perspectiva y también considerando el trabajo de Impactia, ¿no?, que es un líder en lo que es el mapeo de oportunidades en la región, en el fortalecimiento de procesos de acceso a fondeo, etcétera. Y entonces que tiene un punto de observación tan privilegiado, ¿no?, en este sentido, pues me gustaría preguntarte qué crees que se podría hacer para abordar estas barreras y estos costos. ¿Qué aspectos podrían optimizarse desde el lado de los financiadores? Y también, pues, cómo se podrían fortalecer los grupos de base para mejorar su acceso a subvenciones, que es un poco uno de los temas que destacaba Dalia, ¿no?, esta necesidad. Bueno, te he hecho 3 preguntas en una, pero bueno, te dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Y yo le he dicho en varias ocasiones a Clara sobre nuestra, digamos, alianza que hemos venido tejiendo durante estos años, que digamos que la primera manzana baja, el primer éxito de incidencia ha sido realmente sobre nosotros. Esto que comenzó con una intención de entender mejor los números que Impactia mismo tenía hace ya casi 3 años o más. Hoy por hoy les digo que ha sido, pues digamos, una forma nuestra de entender mejor el mundo y de tomar mejores decisiones frente a cómo estructurar el trabajo de Impactia misma hacia las organizaciones de sociedad civil y dónde están los retos. El informe del que Inés habló al comienzo del 2019, pues para nosotros fue como un cachetadón en la cara, y no porque no supiéramos que esos eran los resultados, sino porque no habíamos medido las dimensiones que los números le dieron. Y la preocupación que nos generó eso nos llevó a seguir explorando, y en el 2020 tomamos decisiones frente a eso. Entonces, esas decisiones que desde el 2020 nosotros tuvimos una situación muy particular, y es que Impactia comenzó ese año, había comenzado antes de la pandemia, a ofertar sesiones de fortalecimiento en línea a través de nuestra plataforma,
y en el 2020, claro, con la pandemia y todos en casa, pues se disparó y tuvimos como 12,000 participantes en un año y todo el mundo, no, eso es un gran éxito. Y al final del año el equipo se sentía supremamente frustrado, porque ahí sí dijimos, bueno, llegamos a 12,000 personas, ¿y ahora qué? Sí, esos resultados del 2019 más esos resultados del 2020 de haber llegado a 12,000 personas, ¿cuál es el plan? Y un día llegamos a una reunión y dijimos, ¿el plan qué es? ¿Entrenar 500,000 de personas a ver si se compone mejor este ecosistema, si se resuelven los problemas? No, el problema tiene que ver con explorar qué pasa del lado de los donantes. Si queremos un cambio sistémico, necesitamos cambiar la manera como los recursos son adjudicados y necesitamos entender mejor cómo se están haciendo. Entonces voy a asumir con mucha responsabilidad, como siempre, pero también con mucha retrospectiva de lo que han sido muchas de las cosas que hemos visto en el escenario, no solo en el marco del informe que Inés acabó de describir pues muy elocuentemente, sino también de lo que ha pasado desde en los últimos meses en nuestra interacción con los donantes desde Impactia, que es una actividad reciente que hemos tenido y es acercarnos más a los donantes, hablarles con la verdad, hablarles con lo que no está saliendo bien, pero también comenzar a motivar un cambio de comportamiento allí. Y voy a resumir en 4, de pronto como puntos, las preguntas que me haces, Clara, con el ánimo de tratar de ser lo más también sucinto posible para tener, ojalá, algunas preguntas y tiempo para conversación. Creo que lo primero que necesitamos de los donantes, no voy a ir con rodeos, necesitamos que inviertan distinto, ¿sí? Es decir, no podemos esperar que si ellos siguen entregando los recursos de la misma manera como se vienen entregando los últimos 30 años, con los problemas que ya hemos identificado y que este estudio es muy claro en puntualizar, no podemos esperar que si siguen igual, vamos a tener resultados distintos. ¿Sí? Vamos a tener resultados distintos si hay unos cambios de comportamiento. Y el primero es que necesitamos repensar la manera como se invierten los recursos financieros. ¿Sí? Un cambio importante que lo mencionamos en el informe, y es que necesitamos que salgan de sus zonas de confort, de inversiones individuales, a que haya un mayor trabajo colectivo. La Declaración de París en el 2005 hablaba de la necesidad de armonizar a los cooperantes que en el marco de las actividades de la búsqueda de la eficiencia de la ayuda al desarrollo. Tenemos que ir más allá de armonizar. Necesitamos recortar los costos de transacción que tienen estos fondos. No es viable seguir teniendo un donante que dona en derechos humanos al lado de otro donante que dona en derechos humanos, al lado de otros 10 donantes que donan en derechos humanos, todos saliendo por su propia cuenta, independientemente, a buscar proyectos, gastándose recursos en hacer assessments o evaluaciones a los proyectos, cada uno independientemente, cuando están evaluando muchas veces los mismos proyectos, porque a las organizaciones les toca presentarse a varias convocatorias y después tomarse un montón de tiempo individualmente para dar respuestas a cada uno de ellos. El informe es muy claro, como lo decía Inés, ahí hay incentivos perversos. ¿Cuál es uno de esos? Y es que funciona de alguna manera como una especie de impuesto regresivo, ¿sí? Porque le drena a todos, a múltiples actores del ecosistema, cada convocatoria, le drena recursos a cientos de actores en algunas ocasiones, pero le entrega recursos a 3 o 4 o 5. Y esto explica también por qué el informe era muy claro en decir que las organizaciones ya no estaban tan animadas de aplicar a estas convocatorias, no porque ya fueran sostenibles financieramente, sino porque, díganme ustedes, ¿quién de ustedes tomaría decisiones en un caso en donde la probabilidad de éxito fuera entre el 4 y el 6%, como a veces son en estas convocatorias? Si quién se le mediría a decir o a tomar un riesgo en la vida personal con esas probabilidades de éxito. Mejor dicho, eso uno solo lo hace por la persona que más ama y para de contar. Entonces, es muy importante acá entender que no está funcionando el sistema, ¿sí? Y desde ese punto de vista, las inversiones y los procesos colectivos, así sean incómodos, así tengan costos de coordinación para los mismos donantes,
va a quitarle mucho peso a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque el tener ventanillas únicas, con ojalá formularios únicos o con procedimientos sin formularios, ojalá también, podrá llevar a que sea mucho más sencillo desde el lado de los activistas entender cómo es el proceso de acceso a capital financiero. Si sigue siendo tan difícil como es hoy, Impactia monitorea más de 5.000 donantes a nivel global. ¿Ustedes quién cree que es capaz de verdad de conocerse a fondo los procedimientos de 5.000 distintas formas de pedir proyectos? Eso es inviable. Necesitamos del lado de ellos mayor colaboración, y esto pasa por dos temas que hemos identificado en el último año que son fundamentales. Uno, necesitamos un paso adicional, un esfuerzo adicional, no es solo voluntad política de trabajar juntos con otros armonizando las agendas en las que estamos. Esa es la parte fácil. Tenemos que aterrizar esto en los sistemas de procurement, de contratación. ¿Sí? Si la idea de inversiones colectivas no la llevamos a que las agencias de cooperación, las organizaciones internacionales que entregan recursos a los activistas, no creen o no evolucionen los tipos de contrato que tienen para poder crear esos vehículos o esos formatos para invertir colectivamente, no va a ser factible. Entonces, ahí hay dos reflexiones ya muy puntuales, dos recomendaciones. Una, en torno a que necesitamos mayor armonización y ojalá vehículos únicos, sistemas únicos en donde varios donantes se alían para tener un único proceso de aplicación a múltiples cooperantes. Dos, necesitamos sofisticar los esquemas de contratación. Y tres, en algunos casos necesitamos nuevos esquemas financieros. El sector privado no es posible que cuando nosotros desde la sociedad civil somos quienes más promovemos el trabajo colectivo, el capital social, el sector privado sean los que sí se crearon los fondos de inversión de capital privado, los fondos de fiducia, etc. O sea, ellos ya tienen avanzados un resto de sistemas, necesitamos traerlos acá y necesitamos de verdad ir del dicho al hecho. Todo el mundo está hablando ahora de leveraging funds, de apalancamiento de recursos en el marco para de verdad financiar la subfinanciada Agenda 2030. Pues llegó el momento de ir del verbo a la acción. Necesitamos de verdad acciones concretas, y esto se lleva a cabo en los procedimientos, en modificar los procedimientos de las agencias de cooperación, en crear o repensarse procedimientos que llevan ahí 30 años sin ser exagerado. Segunda recomendación o segundo punto. El primero era invertir distinto. El segundo es administrar mejor, ¿sí? Administrar mejor. Si los recursos financieros no se administran de una manera mucho más eficiente a como hoy se administran, los costos van a seguir siendo muy elevados. Y allí, digamos que cuando entramos a ver, en muchos casos, no tiene solo que ver con el hecho de que ojalá, una primera recomendación, haya menos número de administradores de los recursos. Digamos, cuando uno estudia las lógicas de cómo llega el dinero a las organizaciones de base, muchas veces puede llegar a contar 4 o 5 o 6 distintos actores que en cascada fueron administrando los recursos. Eso, cada parada eleva los costos de transacción, ¿sí? Porque no se puede ser eficiente con pocos recursos. Digamos, necesitamos de economías de escala para que la eficiencia de procesos y procedimientos de verdad pueda darse. Y eso no va a suceder cuando hay demasiados niveles entre quien de verdad termina ejecutando los recursos y quién es la fuente original de ellos. Entonces, más allá de esto, de verdad, acá necesitamos recortar los costos de operación y de seguimiento sin sacrificar transparencia. No significa que vamos a supervisar menos, ¿sí? Significa que vamos a seguir supervisando, por supuesto, como los recursos públicos requieren que ser supervisados cuando lo son, pero necesitamos meterle sofisticación al proceso. Hoy por hoy hay muchísimos de los procesos de adjudicación de recursos que no son digitales. La no digitalización de los procesos de entrada va a llevar a un aumento de los costos. ¿Por qué? Porque se demoran más tiempo las personas manualmente haciendo las cosas
que a veces en los procesos digitalizados. Un ejemplo, y es cuando yo recojo un formulario a mano, pues, digamos, alguien más lo tiene que pasar a una base de datos si es que quiero analizar los datos como tal. Es lo mismo que pasa en una convocatoria. En vez de que sea en un formulario digital, muchas veces se sigue recogiendo en Word o se sigue recogiendo en este. Y yo entiendo que ahí hay unos retos desde el punto de vista de alcance, digamos, de no dejar a nadie atrás por también temas de alfabetización digital, pero la verdad es que creo que perdemos muchísimo más con lo que hoy cuesta administrar los recursos financieros que se entregan, porque gran parte de estos no están llegando finalmente a los proyectos, se están quedando en personal que a veces son sobrecualificados para este tipo de trabajos y por ende sobrecosteados los procesos. Entonces, la digitalización es un reto importante. Las nuevas soluciones legales y financieras son otro reto importante. Como les decía yo hace un rato, necesitamos nuevos esquemas de contratación, necesitamos nuevos esquemas financieros. Cuando hablo de soluciones financieras, también estoy hablando de fintech. Es decir, muchas tecnologías financieras las vemos en todos lados que están expandiéndose y en este sector no tanto. Sigue siendo muy difícil reducir los costos de transacción si todas las transacciones están yendo a los costos tan altos de los sistemas financieros tradicionales siempre. Entonces, allá hay un área en donde falta mucho por explorar. Claramente no vamos a poner en riesgo estos recursos que son preciados, que necesitan de mucha transparencia, pero la falta de tecnología en todo esto es, sin lugar a dudas, una de las razones de por qué los costos de transacción son tan altos. Acá hay un reto muy importante. Desde Naciones Unidas, desde el Banco Mundial, desde la OCDE, se viene hablando de la necesidad de atraer mayor cantidad de capital privado a la Agenda 2030. Pues eso no va a ser posible si no somos competitivos. Hoy por hoy, la administración de recursos de cooperación internacional y de filantropía en temas de impacto cuesta 3 o 4 veces más de lo que cobra un gestor de activos o de capital financiero del sector privado por hacer. Es decir, cuando ellos están cobrando 2%, 3% en el peor de los casos, acá se está cobrando 12, 15 o 20% en muchos casos más escandalosos. No es competitivo para alguien para el capital privado decir, bueno, no, yo he estado acostumbrado a que los costos de operación son del 2%, ahora no voy a tener ningún problema en que sean del 20%. Eso no va a pasar. Entonces necesitamos derribar esas barreras y ahí es donde es muy importante que la administración sea mucho más eficiente de lo que actualmente es. ¿Por qué? Porque además acá viene otro tema que rompe ese ciclo del que Inés hablaba, ese círculo vicioso. Y es que si no somos altamente eficientes para administrar los recursos financieros, no vamos a poder tener modelos en donde financieramente sea factible apoyar a proyectos pequeños. ¿Sí? Digamos, en este momento el incentivo para los donantes, el incentivo financiero es que a mí me cuesta lo mismo, básicamente, administrar o hacerle seguimiento a 10 proyectos de cada uno $2 millones que 10 proyectos cada uno de $50,000. Entonces me voy a ir por 10 proyectos de $2 millones. Ese incentivo hay que romperlo y la única forma es logrando que sea más barato administrar y hacerle seguimiento a esos recursos que no pueden, pues digamos, utilizarse sin las debidas medidas de transparencia y demás. Sí, la eficiencia es bien importante acá y acá hay que aprenderle también a quienes lo llevan haciendo en muchos casos desde el sector privado por más tiempo, no necesariamente que sean los del sector privado los que los hagan todo el tiempo, pero sí hay que poder incorporar algunas prácticas y algunas de estas tienen que ver con los procesos de digitalización, inclusión de tecnología y mejora de los procesos en general. C. Ya veíamos que invertir distinto es el primer punto. El segundo es que necesitamos administrar mejor los recursos del lado de los donantes. El tercer punto tiene que ver mucho con este sector, ¿sí? Y es que de verdad necesitamos poner los destinatarios en el centro. Necesitamos recomponer la experiencia de usuario. Lo que el informe finalmente describe muy elocuentemente es que algo está muy mal en este sistema si a quienes pretendemos beneficiar con nuestro apoyo y la financiación
la están pasando tan mal que no quieren participar del proceso, ¿sí? Entonces acá estamos obligados a de verdad volver a poner a esas audiencias, a esas organizaciones a las que queremos beneficiar en el centro, no solo del dinero y de quién lo va a utilizar, sino de los procesos para llegar allí, ¿sí? No basta con que los procesos sean transparentes hoy por hoy, ¿sí? Deben ser agradables, deben ser amigables para que de verdad no dejemos a nadie atrás, ¿sí? Y esto acá, verdaderamente necesitamos traer a la disciplina de los diseñadores a que nos enseñen de design thinking, a que nos enseñen de human-centered design, todas estas nuevas técnicas del diseño que inspiran o que nos recuerdan que si hacemos algo por alguien, pues esas personas, esas entidades, esas organizaciones, si no las ponemos en el centro de nuestras decisiones a la hora de escribir los formularios o diseñar los formularios mediante los cuales vamos a pedir la información, de diseñar los procesos de una convocatoria, de entender cómo les entregamos la información, de ponerles fácil cómo les recibimos la información, de no pedirle más información de la que toca en el momento en donde necesito, según las etapas en donde de verdad necesito esa información. Acá necesitamos ser mucho más conscientes de que el proceso como tal no está funcionando bien, ¿sí? Menos es más desde el punto de vista de pensar en las organizaciones y activistas a las que queremos beneficiar, ¿sí? Entre menos información, entre menos desgaste yo les pase a ellas, pues mejor va a ser el proceso. Y esto pasa definitivamente por entender una cosa, y es que del 100% de las convocatorias que aproximadamente, de las aplicaciones que recibió una convocatoria hoy por hoy, aproximadamente un 70% no están listas para ser leídas. Es decir, o bien no entendieron bien el formulario, o bien no supieron escribir su idea, o bien no fueron contundentes en la manera como la... Y eso no quiere decir que no sepan cómo implementar el proyecto y que no sepan cómo resolver el problema que quieren resolver. Eso quiere decir que de repente no entendieron el formulario o de repente no tenían ciertas habilidades de comunicación que son distintas a las habilidades de implementación de las soluciones y de generación del cambio. Entonces, en este punto es muy importante, y ya con esto cierro, con esto cierro, es muy importante decir lo siguiente, y es, acá necesitamos donantes que piensen más en regeneración y no solamente en la transparencia, ¿sí? La regeneración, ¿qué significa? Significa trasladar las aproximaciones de do no harm, de acción sin daño, a los ecosistemas. Si vemos que nuestras convocatorias están generando peleas entre las organizaciones, canibalismo entre estas, desconfianza, pues hay algo mal que estamos haciendo y no tenemos que esperar un día más para modificar los procedimientos, para que de verdad, cuando lancemos una convocatoria, quede más en el ecosistema de lo que nosotros creemos que le dimos a través de nuestro dinero, y que mitiguemos de verdad, que le pongamos el ojo seriamente a los efectos nocivos que las convocatorias hoy, manejadas como están generando en debilitar las organizaciones. Y perdón que me extendí 4 minutos, pero pues quería poder redondear esta idea, y de verdad, saben ustedes, es muy apasionante, es algo por lo cual tenemos que seguir trabajando y tenemos que elevar la voz ante los donantes, porque no podemos seguir un día más con la manera de hacer las cosas como tenemos ahora. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias por compartir estas observaciones. Son planteamientos complejos. Algunas de estas soluciones requieren un poco más de planteamiento, pero me gustaba también destacar que hay mucho también que cada entidad financiadora, grande o pequeña que sea, en esa cadena de la que tú hablabas, hay mucho que se puede hacer desde ya y muy concretamente para mejorar sus prácticas, para hacer que subvenciones y apoyos sean más accesibles y más relevantes para activistas y grupos de base. Un poco también, como decías tú, poniendo al centro
las realidades, las necesidades y las posibilidades de los grupos meta. Y bueno, hay varias entidades que han empezado ya a documentar sus propios procesos de transformación y relativos aprendizajes, ¿no? en el tentativo de mejorar y acercarse más a lo que son, ¿no? prácticas mejores. Yo estoy especialmente contenta de dar la palabra como última intervención a mi compañera Thais, que compartirá algunas reflexiones con base en un ejemplo muy concreto, que es el Fondo de Solidaridad de Civicus Solidarity Fund, y que acaba de documentar su propio proceso de aprendizaje en reformular el proceso de aplicación sobre la base de un análisis, de una escucha y de un análisis de nuestros socios y de los usuarios. Thais, la palabra es para ti. Gracias, Clara. Bueno, como decía Clara un poco, el año pasado el Fondo Solidaridad, lo voy a llamar ahora de CSF, porque me es un poco más sencillo decirlo CSF, pasó por un proceso de transformación. Nosotros empezamos a consultar miembros cívicos y socios del fondo también para entender cuáles serían los costos y las barreras que los solicitantes enfrentaban al postular al fondo. A partir de esta consulta, nosotros hemos descubierto que el fondo necesitaba transformarse, que necesitaba hacerse más inclusivo, a respetar el tiempo y los recursos invertidos por los solicitantes, que necesitábamos redefinirnos básicamente. Y nosotros empezamos a hacerlo teniendo en cuenta 3 guías fundamentales, que es el gracias, señor. Durante esa consulta que había mencionado, nosotros escuchamos muchas veces que donantes pedían demasiada documentación, un poco de lo que Dalia también había comentado al principio, y que eso no solamente aumentaba la carga de trabajo de sus organizaciones, también transparentaba falta de confianza en organizaciones de base. Entonces nosotros aprendimos, escuchando estos socios y miembros cívicos, que nosotros necesitábamos compartir la carga de trabajo con los solicitantes. Y lo empezamos a hacerlo. Y, por ejemplo, si queremos saber la composición del cuerpo directivo de una organización, por ejemplo, nosotros hacemos de esa búsqueda nosotras mismas. No tenemos que pedir más con respuestas en un proceso de solicitud que ya es ya demanda demasiado de organización. Nuestra segunda guía fue que también muchos nos dijeron que no reciben la retroalimentación de sus procesos, por ejemplo, y que la relación entre donantes y organizaciones de base es muy extractiva. Y que a los solicitantes y a los socios también les parece importante aprender otras experiencias, aprender a pertenecer a una comunidad. Y entonces ahí aprendemos que deberíamos respetar más las relaciones, honrar esas relaciones y fortalecer las relaciones también. Y nuestra tercera guía en ese proceso de transformación era que deberíamos respetar el tiempo y los recursos investidos por los solicitantes. Como describe ese solicitante que está ahí en la pantalla, que hemos entrevistado, las organizaciones de base, y un poco también de lo que Dalia había comentado, tienen que dejar todo lo que están haciendo para escribir una propuesta. Entonces, lo mínimo que nosotros como fondo, como donantes, podemos hacer es que el proceso de solicitud sea lo más sencillo posible, para que ellos puedan disminuir el tiempo gasto en escribir una propuesta y aumentar el tiempo que tienen para seguir haciendo lo que de verdad es importante, que es su trabajo, ¿no? Y basado en esas 3 guías empezamos a transformar el fondo. Primero redigimos el proceso de solicitud, creamos critérios y requisitos de elegibilidad más específicos, equilibrados y claros. Eso también fue algo que muchas organizaciones mencionaron durante las entrevistas, que a veces los requisitos de elegibilidad son tan confusos, usan palabras tan imposibles de entender, que ellos pierden un poco, mucho tiempo en realidad, no poco, intentando entender si son elegibles o no. Entonces nosotros en el fondo creamos un quiz, un test, para hacer ese proceso más sencillo. Además de crear un glosario para y dejar de usar esas palabras en un lenguaje tan difícil también, ¿no?
Y en realidad, gran parte del proceso de pensar la convocatoria, de escribir los documentos antes de la convocatoria, nosotros usamos en analizar nuestro requisito de elegibilidad. De verdad es claro, de verdad se entiende lo que estamos diciendo, es ambiguo o no, es inclusivo. Entonces es algo que hacemos y que es importante también para organizaciones de base que están solicitando, ¿no? Segundo, fue simplificar el formulario de solicitud. Dejamos de pedir miles de pruebas o información sobre todo. Si es importante saber algo y que ese algo demanda mucho tiempo de los solicitantes, entonces nosotras mismas hacemos esa búsqueda, buscamos esa información o les preguntamos en la entrevista, ¿no? El tercero era apoyamos y orientamos durante el proceso de solicitud también. Creamos una línea directa entre el solicitante y nosotros para solucionar cualquier tipo de cuestión, para ayudar también con el tema de rellenar el formulario, porque es algo que también cuesta. Creamos vídeos explicando el proceso, compartimos las preguntas del formulario para que se puedan preparar con antelación, teniendo en cuenta que nuestro formulario es en línea. Y por temas de conectividad por internet, sabemos que eso también es un costo y complica un poco el acceso a algunas convocatorias, y también aceptamos la propuesta por correo. El segundo es que reconocemos el tiempo de las personas que están relacionadas al fondo, proporcionando retroalimentación y compensación. El MEG, que es el Membership Advisory Group, que es el no sé, en español creo que sería Grupo Asesor de Miembros. Ellos son el órgano que toma las decisiones del Fondo Solidaridad. Y al principio era un órgano voluntario. Pero empezamos a compensar el MEG durante el proceso de selección para que ese órgano no se transformase en algo que exclusivo para personas con el privilegio de poder donar su tiempo al hacer la selección, por ejemplo. Además, como hemos visto también en uno de los cuadritos de antes, la retroalimentación es algo que es muy importante y no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero por temas de capacidad, pero queríamos mucho dar la retroalimentación específica a cada uno de los solicitantes, pero la capacidad complicaba un poco. Entonces creamos sesiones de feedback, sesiones de retroalimentación, que es un espacio informal, donde los solicitantes se unen para preguntar cualquier cosa al MEC después de seleccionadas las propuestas. Y no es solo para descubrir qué fue que pasó, por qué su propuesta no fue seleccionada, pero también para prepararse para las próximas convocatorias o hasta para otros donantes también, ¿no? Implementamos procesos de seguimiento, información y aprendizaje. Ya sé que el tiempo ya se acabó, estoy casi terminando. Y procesos de aprendizaje más amigables. Yo puse el amigable en rojo porque de verdad, en destaque en realidad, porque es lo que significa todo ese proceso para nosotros. El proceso de subvenciones también tiene que ser un camino donde se crea amistades. Y eso significa caminar juntos, apoyar, estar dispuestos a tener conversaciones difíciles y oír críticas también, pero a la vez a fortalecer esas relaciones y a construir amistades, básicamente. Y nosotros lo hicimos a través de los check-ins, que al principio eran individuales, pero que luego empezamos a hacerlo con toda la comunidad, lo que nos ayudó a construir redes, a compartir historias, a aprender juntos. Los informes, que yo sé que es un momento de mucho estrés, tanto para organizaciones como para donantes. En el Fondo Solidaridad no pedimos informes narrativos, por ejemplo, vamos colectando toda esa información a través de los check-ins, por ejemplo, pero los informes financieros sí seguimos pidiendo, pero es lo más simple posible los del Fondo Solidaridad, y aún así lo hacemos juntos. Lo apoyamos durante todo el proceso y si por cualquier razón no tiene una documentación, sea por razones de seguridad o por lo que sea, buscamos alguna manera de solucionarlo y todo eso juntos. Yo sé que no tengo más tiempo, pero lo que quería decir en resumen y para cerrar un poco es que nosotros sabemos que ese no es un camino fácil y significa cambio de mentalidad,
significa entender la manera de rendir cuentas de otra manera y dejar de medir, por ejemplo, de manera cuantitativa los éxitos y aprender que un resultado exitoso es el camino, son las relaciones que se construyen y que todavía estamos aprendiendo también, pero que este aprendizaje es algo que se debe hacer entre todos, con el apoyo de todos, lo que hace con que el camino sea mucho más inclusivo, participativo y bonito también. Y por fin, yo les invito a conocer un poco de ese viaje de aprendizaje. Yo no hablé muchísimo del viaje, pero tenemos, es del último slide, Yesenia. Esa es la página para que ustedes puedan leer y la versión en español vamos a subir en las próximas semanas. Todavía está en inglés, pero en esa página ustedes pueden conocer un poco más de lo que aprendimos, lo que cambiamos y de todo ese proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Thais. De verdad, muy interesante. Y nada, como mencionaste, este proceso ha sido documentado y os estaremos compartiendo también el enlace de este aprendizaje junto a los otros recursos mencionados. Veo que ya nos hemos pasado la hora. Estuve chequeando el chat para ver si había preguntas o comentarios y no vi muchas preguntas, pero sí desde luego algunos comentarios, digamos, sobre todo en relación a la presentación de Dalia, personas a quienes resonaba mucho las realidades expuestas por Dalia. Alguien dijo que le dio ansiedad, Angie dijo que le dio ansiedad solo en recordar las convocatorias, los cuestionarios, el tema de idioma, que es una gran barrera que también efectivamente está documentado en el informe que vamos a publicar esta semana. Vanessa Acevedo comentaba que al final del año los donantes no saben qué hacer con todo lo que les sobra de donaciones no otorgadas, probablemente no otorgadas por esta complejidad en la que se autometen y terminan llamando a sus principales donatarios, a los más grandes, para que terminen de ejecutar esos fondos y esto, ¿no?, continúa a alimentar ese círculo vicioso del que hablaba Inés. Y Kelly Fuentes nada más mencionaba que en el caso de Nicaragua con el contexto en que viven ahora en Nicaragua es muy difícil acceder a proyectos con donantes. No me fijé en otros comentarios, aparte un pedido de compartir la grabación, que también más. Gracias, Dalia, veo que te tienes que retirar. Muchísimas gracias por participar. Lo que quería preguntar es a los demás panelistas si tienen algún comentario muy rápido así para cerrar. Podemos darles la palabra. Juan, Inés, Thais, ¿algún comentario? ¿Nada? Ok, pues entonces ya podemos ir cerrando. Tal vez solo la invitación a que las ideas de incidencia, las oportunidades de hablar con donantes, de si alguno o alguna allá afuera tiene una oportunidad o un espacio en donde valga la pena que presentemos estos hallazgos, que hablemos de las ideas que están sobre la mesa, de cómo cambiar o demostrar estos ejemplos tan maravillosos como el que vimos hoy del Solidarity Network. La verdad, háganoslo saber, porque nos interesa hacer esta u otras presentaciones a ellos, a hablarles en confianza y entenderlos también, ¿no? Con mucha empatía, pero con un llamado a la acción y urgente. Desde luego. Bueno, ya vamos cerrando. Muchísimas gracias a todas, a todos y todes, panelistas y asistentes, por vuestra participación, por todos los insumos. También a las compañeras de Cívicus que estuvieron organizando la sesión, que están detrás de, ¿cómo se dice en español? Behind the scenes. Y un gracias especial también al equipo de intérpretes por su gran apoyo. Espero que el intercambio haya sido útil. Para mí, desde luego, ha sido muy enriquecedor
sigamos todos planteándonos cómo mejorar el acceso y la calidad de recursos y apoyos para el sector y sobre todo para los grupos de base y los activistas en la región. Y como decía Juan, sigamos en contacto, veamos si hay algo más que podemos hacer juntos, de incidencia, de soluciones que se puedan compartir, de buenas prácticas. Nosotros desde Civicus estamos muy disponibles en seguir esta conversación, en mantenerla viva y en involucrar, ¿no?, más actores para que se sumen. Y nada, ya estaremos enviándoos el correo con la grabación de la sesión, todos los enlaces y ya está. Sigamos en contacto. Muchísimas gracias y hasta pronto.